que no solamente hayan hecho uso de la palabra y luego se escapen, sino que se queden hasta el final de esta sesión para que también puedan escuchar lo que los demás congresistas quieren decirle a este gobierno de facto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Tiene la interrupción el congresista Héctor Becerril. Gracias, colega Rosa Bartra. Gracias, presidente. Solamente para hacer algunas precisiones. Cuando el colega que antecedió en la palabra dice que el pueblo peruano ha confiado en nosotros, quiero recordar que el pueblo peruano sí ha confiado en 129 de los 130 congresistas. El otro congresista que falta no ha llegado al Congreso porque el pueblo peruano ha confiado en él. Ha llegado simplemente porque ha impugnado votos de alguien de su partido y por lo tanto ha llegado no por la puerta, sino por la ventana. En segundo lugar, cuando hablamos y dicen del peor Congreso de la República, claro, ¿cómo no va a ser catalogado así si los comunistas han llegado a este Congreso con una sola intención, la intención de desprestigiarlo? ¿Para qué? Para que ocurra lo que ha ocurrido, que finalmente cierren el Congreso y haya unas nuevas elecciones donde aspiran ser mayoría para cambiar la Constitución. Por eso recuerden, en todas sus alocuciones dicen la mayoría, la mayoría, la mayoría. Por una parte está bien que se acostumbren a llamarnos la mayoría, porque hemos sido y así seguiremos siendo. Algo que ustedes los comunistas jamás ni han sido ni irán a ser. Por otro lado, presidenta, encargada de la presidencia, también dicen quisieron tomar el Tribunal Constitucional. Debería darles vergüenza recordar ese momento donde una congresista comunista, justamente la que no tuvo reparos en contratar como asesora a una terrorista, acá dejó de votar expresamente, exprofesamente, para que otro congresista de la bancada comunista finalmente marque esa votación, y está demostrado justamente ¿para qué? Para enlodar toda esta elección del Tribunal Constitucional. Entonces, presidente, que no venga acá a querer dar lecciones de que el Congreso, digamos, fue el peor, porque justamente esas acciones, y a eso se han dedicado y se siguen dedicando ahora, en este tiempo que queda. Piden que usted, presidente, pida información al Ejecutivo. Pero un momentito, si no lo reconocen como presidente, si dicen finalmente que usted no es el presidente del Congreso, y pregunto yo, ¿son cojos, son mancos, son ciegos? ¿No pueden presentar ellos mismos sus pedidos de informes? ¿Está bien que ya ellos solitos hayan claudicado? Bueno, algunos, como digo, no han sido electos por el pueblo finalmente de presidente. Gracias, gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Es bastante peligroso cuando en un gobierno que es de facto se empiezan a perder todas las libertades, todas las garantías. El sistema de pesos y contrapesos se ha roto, el poder está concentrado y seguimos con un discurso que no ayuda a resolver ninguno de los problemas de la patria, presidente. Y por eso es que en atención a las últimas manifestaciones del Tribunal Constitucional, ratifico mi pedido, en este caso ya en específico, de que se solicite al propio Tribunal Constitucional una precisión o aclaración de lo dispuesto en el auto de admisión de la demanda competencial. Presidente, es un auto, ni siquiera es una sentencia. Por lo tanto, no puede haber una interpretación restrictiva de las funciones de la Comisión Permanente, máxime si el Poder Ejecutivo está haciendo interpretación extensiva de sus funciones. Si ellos pueden legislar en cualquier materia, a través de decretos de urgencia, haciendo una interpretación extensiva de lo que pueden hacer, de ninguna manera, por principio de proporcionalidad, pueden restringir las funciones de la Comisión Permanente.
Estas están claramente establecidas en la Constitución y sin perjuicio de lo que he solicitado y lo que expongo, a fin de que conste en actas, voy a exponer lo siguiente. Debemos tener en cuenta, presidente, los antecedentes del derecho comparado sobre disolución de cámaras parlamentarias. Los efectos colaterales de la disolución de una cámara parlamentaria son prácticamente nulos en sistemas parlamentarios nórdicos. Fernando Santolaya López ha señalado textualmente lo citado líneas abajo que voy a leer para explicar el funcionamiento de las cámaras en escenarios de disolución. El Bundestag alemán, o Cámara Baja, tiene una legislatura de 4 años y su mandato expira al reunirse el nuevo Bundestag. Eso está contenido en el artículo 39 de la Ley Fundamental. Por lo tanto, la vida de una Cámara concluye con el nacimiento de la siguiente, sin solución de continuidad. En la Constitución austriaca, su artículo 27, se establece que el mandato del Consejo Nacional, que es una institución parlamentaria, no expira hasta que se reúna el nuevo Consejo. En los Países Bajos, la segunda Cámara puede ser disuelta, pero en este caso surte efecto el día que se reúna la Cámara recién elegida, en el artículo 64.3 de su ley fundamental. En Portugal, presidente, el mandato de los diputados de la Asamblea de la República Portuguesa cesa con la primera reunión de esta después de las elecciones, artículo 156.1 de su Constitución. Todos estos países, presidente, extienden el mandato parlamentario en modo tal que no puede existir un paréntesis o una pausa en el órgano de representación popular, mientras que en los países citados se favorece en extremo la vigencia del Parlamento hasta empalmar con el siguiente. En nuestro caso, más bien, se evita la continuidad y se hace un corte que dura 4 meses, como está establecido en el 134 de nuestra Constitución, sin otra presencia parlamentaria que esta comisión permanente. Italia, presidente, es un caso diferente, interesante. Una vez disuelta la Cámara, otorga 70 días para la celebración de elecciones y luego 20 días más para la primera reunión de las nuevas cámaras. No mantienen un órgano como la comisión permanente, pero existe la figura de la prorrogatio, según la cual los poderes de las cámaras precedentes quedan prorrogados mientras no se reúnan las nuevas. Así, el órgano disuelto o su titular continúa ejerciendo las funciones del órgano correspondiente hasta la toma de posesión del sucesor. La discusión en este panorama, presidente, recae sobre las facultades que serían las mismas y en plenitud, o si bajo una mirada más bien restrictiva, donde el Parlamento se tendría que confiar a los asuntos de ordinaria administración, o si las cámaras puedan ejercitar sus funciones en circunstancias solo de necesidad y urgencia o para la ejecución de actos debidos. Esta última postura, presidente, es la predominante. Hemos señalado durante todo este tiempo que el Perú, como los demás países de la región, tienen un sistema de gobierno presidencialista con mecanismos de control parlamentario. Los mecanismos de control entre los poderes del Estado que han sido incorporados en la Carta Constitucional son los que permiten que se mantenga el equilibrio necesario, presidente, entre el poder que ejerce el presidente de la República y el poder que ejerce el Parlamento. Dicho equilibrio que se sostiene legal, doctrinal y jurisprudencialmente en los sistemas jurídicos del mundo, es la característica por excelencia de un Estado democrático. Estado democrático, colegas, que parece muy poco nos importa ahora. Lo contrario origina la ruptura de las bases de un Estado constitucional de derecho. Dotar de poderes casi regios a uno de los poderes del Estado sin proveer de medios de defensa y acción a aquellos que fiscalizan y regulan su ejercicio no es propio de un Estado democrático y constitucional. El tránsito hacia la estabilidad política, económica y social, donde uno de los actores, en este caso es el Poder Ejecutivo, colegas, actúa con ventaja comparativa por concentrar el poder y aprovechar de él, configura un sistema de absolutismo con apariencia democrática. Específicamente sobre el otorgamiento de poderes a la figura presidencial. Señala que nuestra Constitución exagera de tal manera, esto lo ha dicho el doctor Bernales, la figura del presidente de la República que rompe los más elementales criterios de equilibrio de poderes. Presidente, la Comisión de Venecia se ha pronunciado a un pedido que ha hecho este Congreso,
que fue solicitado por usted. Y ellos, en la opinión 964-2019 del 3 de octubre, en sus considerando 7 y 14, ha señalado: 7. Perú es una república presidencial con elementos importantes de control parlamentario del gobierno. La Constitución establece un sistema bastante complejo de controles y equilibrios entre los poderes ejecutivo y legislativo. Y en su conclusión 44 señala: cualquier proceso de enmienda constitucional debe preservar el principio de la separación de poderes y el requisito de controles y equilibrios entre el presidente y el Congreso. Presidente, es peligrosísimo para la democracia que esta comisión permanente abdique de cualquier rol de control. Entregar el poder absoluto, negándonos, porque acá ya no es ni siquiera porque hay una restricción, no, porque nosotros nos automutilamos. El deber que tenemos de controlar mínimamente el poder solo nos puede llevar al absolutismo. Esa es una ruta muy peligrosa, presidente, que de ninguna manera puede ocurrir sin que por lo menos levantemos la voz o dejemos constancia en un acta que estoy segura la historia va a leer y va a señalar a quienes se arrodillaron ante el poder, claudicando de manera infame a su deber, presidente. Claudicando, vistiéndose de luchadores contra la corrupción, cuando en realidad, y hablando de blindajes, cuando son los reales blindadores y encubridores, presidente. Cuando están permitiendo que se entregue dinero mal habido para proteger a una empresa corrupta para seguir comprando determinados testimonios, presidente, empobreciendo aún más nuestra débil democracia. Eso, presidente, de ninguna manera puede pasar con indiferencia. Hay abuso. Se está denunciando en este momento cómo se está usando la prisión preventiva, cómo se está abusando de esos mecanismos para poder generar esta sensación de miedo en una dictadura que está en curso. Ha metido presos, presidente, a muchísima gente, sin ningún argumento que sustente una prisión. A cualquiera de nosotros nos va a pasar eso, en cualquier momento, porque se está imponiendo la dictadura del miedo, del terror y de que ya nadie hable, o que solo hablen para el oído de quienes persiguen, de quienes acusan, de quienes señalan, de quienes han tomado por completo el poder. Presidente, no más. No más, porque estamos ante el inicio de una noche que se anuncia negra y tormentosa para nuestra patria. Por lo menos, presidente, por lo menos dejemos constancia para que esté escrito, insisto, para que la historia nos juzgue y para que los que quieran oír escuchen, presidente. Esto no puede continuar. Y por eso, presidente, en atención a lo expuesto, reitero mi pedido de que se presente un escrito para solicitar al propio Tribunal Constitucional una precisión o aclaración de lo dispuesto en el auto de admisión de la demanda competencial. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bartra. Por eso pediría que para la próxima reunión se traigan los pedidos en concreto y se vote. Tengamos los pedidos concretos. Congresista Clemente Flores tiene la palabra. Gracias, presidente. Colegas. Primero, presidente, saludar. Creo que recién estamos aterrizando en los temas realmente que le compete a la comisión permanente de revisar los decretos de urgencia y que cada uno de los colegas que se han mencionado de conformar el grupo de trabajo. Quería, en ese sentido, presidente, agregarme al grupo de trabajo del decreto de urgencia 004, que lo conforma el congresista Ibérico. Sí, por favor, Elena. Sí, como lo sabe el presidente, está usted cordialmente invitado el viernes a las 10 de la mañana. Estamos instalando el grupo congresista. Perdón, para vocalizar, se incluye al congresista Clemente Flores en el grupo de trabajo del decreto de urgencia 004. Con la aprobación de todos, conforme. Gracias, presidente. Por otro lado, presidente, rechazar algunos comentarios que se han dicho esta mañana referente al tema del favorecimiento a la empresa Odebrecht. En absoluto, presidente. Nuestro gobierno fue el más duro y contundente en la lucha contra la corrupción y firme con la empresa Odebrecht. Ejecutamos una carta fianza de casi 800 millones de soles que nadie, otro gobierno, lo hubiese hecho.
Porque no tenemos rabo de paja, presidente. No tenemos compromiso con nadie y no nos casamos con la corrupción. Por eso, presidente, ese acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía, y luego es validado por el Poder Judicial, ha determinado pues que se pague este monto de dinero. Y acá no firma el presidente Vizcarra. Es la Fiscalía y la empresa Odebrecht. Y hay que ser respetuosos de las instituciones, de la separación de poderes, presidente. Por otro lado, también se dice que acá hay un golpe de Estado, ¿no? Pero vamos a participar de estas elecciones democráticas. Entonces, no entendemos. Porque si yo entendiera que hay un golpe de Estado en un régimen, yo no participaría pues, de un proceso electoral, ¿no? Tendría que ser consecuente en esa línea, pero sé que van a participar y felicito, los deseo lo mejor de las suertes en ese proceso que se viene. Por eso, presidente, creo que más allá de los comentarios, discusiones que no vienen al caso, centrémonos, presidente, en ese trabajo que sí realmente nos da la Constitución de revisar los decretos de urgencia del Ejecutivo y que la población conozca, por supuesto, cómo está trabajando esta comisión permanente una vez disuelto el Congreso. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Le puede conseguir la palabra, congresista Beteta, a la congresista Alcorta? Gracias, presidente. Un ratito. Este Congreso de la República convocó a casi todos los miembros de la Comisión de Lavajato, a varios congresistas. La reunión la hizo el congresista Miki Torres en la Universidad de Piura, para ver todo el tema de Lavajato. Ahí fue la SUNAT, fue el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, no sé si llegó ahí el señor Vela, porque esto comenzó acá, los proveedores, ¿qué más? Fueron todos los que estaban involucrados en el tema, Capeco, los constructores. Una reunión enorme acá en la sede de Lima. En esa sede de Lima conocimos por primera vez al señor Ramírez. Yo estuve presente en esa reunión. Conocimos a una persona muy simpática, agradable, cuando conversamos. Y se pidió que expusiera a él porque ya habíamos todos intervenido, recién lo conocíamos. Y el señor Ramírez, yo he sido testigo, expuso cosas tan diferentes a lo que sostiene hoy día, en formas, en montos, en extremos de montos, en cantidades. Habló de $3.000 millones de la deuda en ese momento, sin llegar hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa qué pasa ahora? Para que el señor Ramírez, procurador que defiende el Estado, que entró en controversia con los fiscales, y en dudas y en situaciones tensas hace poco, porque no estaba muy animado a proceder, ¿por qué tiene montos y diferencias y formas tan diferentes a las que sostuvo en esa oportunidad? Habrá sido comienzos del año 2017. Acá hemos estado varios, yo he estado presente. Y el señor Ramírez expuso en fondo, en forma y en montos situaciones totalmente extremas a las que sostiene el día de hoy. Solamente quiero hacer ese comentario. No es que el ejemplo de este gobierno, que el ejemplo no, señor. Este gobierno, lamentablemente y con pena, porque nadie quiso hacerle daño a nadie, nadie quiso ponerse al presidente Vizcarra, nadie quiso afectar. Corrientes, la gravedad, sabe Dios que lo llevó a hacer la barbaridad que está haciendo. Pero esta corrupción que se está viviendo el día de hoy, sobre la entrega del país, como todas las obras grandes, no es un ejemplo a seguir justamente. Yo lamento mucho lo que está pasando en el Perú, como peruana, como madre, como ciudadana, como congresista, como representante, como mujer. No me diga, señor Flores, que este gobierno como nunca ha entregado esta cantidad. Perdón, a través de la presidencia. Gracias, presidente, disculpe. El señor Ramírez, presente y delante de varios nosotros, yo presente y delante de los capecos, los deudores, los proveedores, delante de todo el mundo, dijo en fondo y en forma y otros montos totalmente extremos a lo que se va el día. Me quedé perpleja, con eso termino, cuando dijo que la deuda de 4 obras son 650 millones que se pagarán en 15 años y sin intereses y sin garantía. Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Qué les pasa? Y nadie en ningún momento, por lo menos yo no, en ningún momento he pretendido o más pretendido que se nos diga la verdad, que nos devuelva la plata a cambio de no saber la verdad. No, señores, mentira.
Sí queremos saber, yo quiero saber la verdad, quiénes son las cucarachas, los rateros, los sinvergüenzas, los saqueadores de este país, los miserables, los traidores a la patria que han saqueado al país. Y también quiero que nos devuelvan y nos indemnicen adicionalmente. Lo tengo bien claro, tengo 68 años de vida y lo único que puedo jactarme es de mi decencia y mi corrupción, pero sobre todo del rojo y blanco que llevo en el alma. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera dejar en constancia sobre mi voto positivo a favor sobre los 5 decretos. Además, quisiera incorporarme en el decreto de urgencia número 006 también, presidente. Por favor, para incorporar a la congresista Lisbeth Robles en el equipo de trabajo del decreto de urgencia 006. Gracias. Presidente, constancia de todo lo que vivimos en nuestro país, viendo también las múltiples realidades de lo que se sigue viviendo, y hace un momento lo mencionó diferentes colegas, la inseguridad que se vive a diario, el tema de nuestros hospitales y más aún que todavía tenemos la gran problemática de nuestros médicos que siguen, no solamente los médicos, sino todo el personal de salud que sigue trabajando por tercero y que hasta el día de hoy no son pagados. Entonces, creo yo que nosotros como congresistas, como Poder Legislativo, sí seguimos cumpliendo nuestra función, pero es muy importante que el Ejecutivo también cumpla su función. Muchas gracias. Gracias, congresista Robles. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, presidente. Presidente, nosotros como miembros de la Comisión Permanente, congresistas de la República, elegidos por el voto popular, no podemos permitir, ya que esta es una comisión que marcará el hito en nuestra historia, presidente, y no podemos quedarnos callados y mostrar nuestra indignación de saber que se van a pagar 524 millones a esta empresa que le ha robado tanto a nuestro país. Y no nos llama la atención de saber qué es la izquierda, que no le parece que tengamos que tocar este tema, sino hablar de lo que se puede estar gastando esta comisión permanente. Aquella izquierda que levantó la bandera anticorrupción y sin embargo con mucha pena hemos visto en los últimos días cómo se pretendía formar una alianza con un grupo corrupto, vergonzoso y lo peor de todo, con sentencia. Porque pueden acusarnos de muchas cosas y mientras se lleve a cabo la investigación somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero así es la izquierda, siempre buscando alianzas, pegándose al poder, porque no olvidemos que esta izquierda que formó parte de este Congreso es y sigue siendo aliado del gobierno de facto que tenemos en estos momentos. No es posible, presidente, y que esto quede en actas. ¿Quiénes son los que hemos levantado nuestra voz de protesta oponiéndonos a este pago? Es cierto, todos queremos saber la verdad de quiénes han estado involucrados. Señores, ¿pero es un pago para saber la verdad o es un pago para callar a aquellos que no quieren que los divulguen? Aquellos que están buscando pasar como que ellos son los involutos, que no recibieron absolutamente nada. No, presidente, para mí esto es un doble discurso. Están pagando para que se calle y no se mencione a aquellos que están en este momento ocupando algunos cargos y son los más corruptos. Eso es lo que se pretende, presidente, con este pago. Entonces, como representante de mi región Lima de Provincias, madre de familia, yo no quiero que el día de mañana la historia me juzgue y diga, te quedaste callada, simplemente porque algunos miembros de esta comisión permanentes, congresistas de la República, dicen a nosotros no nos compete
preguntar, ni mucho menos llamar a esta comisión a algún ministro para que dé explicaciones. Eso no lo podemos permitir, presidente. Y que esto será la historia quien nos va a tener que juzgar. Es vergonzoso escuchar a quienes se le han pasado todo el tiempo que ha estado en actividades este Congreso hablando mal de esta institución. Y yo espero que este nuevo Congreso tenga que revisar el reglamento y hacer modificaciones para aquellos congresistas que forman parte de esta institución y empiecen a hablar mal de ella, pues tengan que ser vacados y los voten. Porque si no están de acuerdo, entonces, ¿qué hacen acá? ¿Por qué no piden su licencia sin goce de haber y se van? Lo pudieron haber hecho durante estos 3 años que estuvimos en el Congreso. Pero eso no. Ellos sigan ahí porque simplemente les afecta su bolsillo. Si yo no estoy de acuerdo en algún lugar, yo renuncio. O si no está prohibida la renuncia, presento mi licencia y me voy. Pero no, ya nosotros sabemos cómo son. Lo que están buscando es seguir acomodando a sus familiares. Y eso es lo que se ha demostrado. Aquí se nos acusó por un congresista que éramos ganapanes. Y sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo ese congresista en este momento? Que la ciudadanía sepa y que conste también en actas, presidente, que aquellos que apoyaron el cierre de este Congreso, muchos de los congresistas ahora están trabajando en este gobierno, presidente. Eso es vergonzoso. Saber que salieron a estar pidiendo que se cierre el Congreso y sin embargo ellos están trabajando, sus asesores están trabajando y esos sí son los ganapanes, porque esos son elegidos a dedo. Y como mujer tengo que mencionar a la congresista y ministra de la Mujer que está dispuesta a pagar mucho más por saber la verdad. Es lamentable que ella desde que ingresó a este Congreso siempre apostó por tener un fajín y lo tiene. Ahora hemos visto cómo manifiesta por todos lados apoyando. ¿Se ha manifestado acaso con esa violación que ha habido en mi región, en Barranca, ante una jovencita de 18 años? No lo ha dicho. No ha mencionado. A ella lo único que le importa es seguir apoyando a este gobierno. Qué vergonzoso. Por eso es que siempre escucharon ustedes cuando yo he levantado mi voz de protesta ante esa izquierda que se la da de muy feminista, que lucha por empoderar a la mujer, pero sin embargo en sus filas hay muchas ONGs que tienen a hombres que han sido violadores, acosadores y ellos sí callan eso. Para terminar, presidente, yo me sumo al pedido que se tenga que preguntar cuál ha sido la decisión que dicen que es para saber la verdad del pago de esos 524 millones. Millones que hacen tanta falta al país. Millones de los cuales hay tantas necesidades en salud, en educación. Y ahora no tienen al Congreso de piñata y sin embargo no están haciendo nada por solucionar aquellos problemas que el país está viviendo a diario, presidente. Ya se les acabó pues la piñata y sin embargo es lamentable ver a los medios de comunicación que todavía se mantienen callados, que no sacan a relucir todo lo que está pasando en nuestro país, presidente. Así es que yo me sumo también a ese pedido y que el nuevo Congreso que vendrá tendrá que revisar y poner en claro en ese interregno lo que le corresponde hacer a la Comisión Permanente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaz. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Yo creo que ha quedado claramente establecido y entendido de que esta comisión, de acuerdo al artículo 135 de la misma Constitución, que lo hizo lo que quiso en el tiempo de Fujimori. Ha quedado claro que solamente debemos de examinar, analizar los decretos de urgencia. Pero también tenemos que decirles de que la mayoría parlamentaria o ex mayoría parlamentaria no se acuerda
que fueron los que avalaron, los que garantizaron de que se le diera un marco legal sobre Odebrecht, sobre estas negociaciones con Odebrecht. Entonces, por gusto se rasgan las vestiduras, porque con la ley 137 para las negociaciones de Odebrecht votaron a favor de que se diera esta ley. Hoy se lamentan, hoy exigen cosas que ellos mismos aprobaron. Por otra parte, tenemos que decir, señor, de que algún colega que no está lamentablemente aquí manifiesta que tenemos la garantía de toda la población, que ellos nos confiaron, depositaron su confianza en nosotros. Pero lo que no dice este colega es de que lo hemos defraudado. No dice este colega de que se le ha traicionado a la votación popular. Lamentablemente no está acá. Por otra parte también, señor, nadie habla sobre el respeto irrestricto que se debe tener con respecto a los derechos laborales, conculcados sobre pretexto de la ley de la competitividad y la productividad. Se abren las puertas para despedir masivamente a los trabajadores. Nadie de la mayoría dice que este gobierno es antilaboral. Nadie. Porque cuando se trata de legislar en favor de los trabajadores siempre han estado agarraditos de la mano, muy juntos. Pero hoy creen que ha llegado el momento de las lamentaciones y recién se dan cuenta de la triste labor que han tenido en el Congreso disuelto. Nadie dice, por ejemplo, sobre los problemas de este régimen, cómo va a arreglar el problema de Quellaveco, los trabajadores y toda la población de Moquegua que está en huelga. Nadie dice cómo se va a solucionar el problema de Tía María, donde hay 100 días de huelga, señor presidente. De eso no nos acordamos. De eso no decimos nada. Nadie dice sobre Orcopampa. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que se le debía hacer al gobierno de turno, sin embargo se callaron, se conjuncionaron en sus actos y en sus decisiones para favorecer leyes a las grandes empresas y a las grandes transnacionales. Esto también debe ser motivo de reflexión. Esto debe ser motivo también de darnos cuenta cómo han actuado, cómo han votado a favor de las grandes empresas. Y hoy lloramos sobre la leche derramada, criticando la negociación que se tiene con respecto a Odebrecht. Y ellos mismos aprobaron la mayoría la ley 3137. Sin embargo, hoy vienen reflexionando. Lo que quieren es en sí y pretenden es traerse abajo la colaboración eficaz y seguir protegiendo a la corrupción. Por eso, señor presidente, creemos de que podemos decir más, pero lamentablemente la mayoría hace uso de la palabra y se van. Se van, respetando la presencia de algunas colegas que están en esta reunión. Y dicho sea de paso, como motivo de reflexión también, señor presidente, cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de alternancia, cuando hablamos de que las damas deben tener los mismos derechos, me extraña, señor presidente, de que en estas coordinaciones para las comisiones del análisis de estos decretos de urgencia no haya habido ninguna dama como presidenta o como coordinadora. ¿Dónde está el respeto a que también deben tener el derecho las damas? ¿A dónde está, como dijera alguien? ¿No? Entonces, señor presidente, en las próximas coordinaciones espero que sean las damas las que también tengan este privilegio de ser coordinadores. Gracias, señor presidente.
Se agradece las palabras del congresista Pasa. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Saludo a los miembros de la comisión. Presidente, yo me opongo a la solicitud hecha por el congresista Galarreta por dos razones. Una de naturaleza formal y una de naturaleza sustantiva. Como se ha dicho, presidente, yo soy de la opinión que la Comisión Permanente no tiene facultades de fiscalización y control político. Pero mi opinión es secundaria frente a lo que establece el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que, como se ha dicho, en el auto que acepta la demanda competencial interpuesta por usted, ha precisado algunas cosas importantes sobre las competencias del Congreso, y me voy a permitir, en la línea argumental de mi colega Indira Wilca, insistir en los alcances del párrafo 10 de ese auto, presidente, para terminar de aclarar las cosas. Y lo voy a leer, ya lo refirió la congresista Wilca, yo quiero leerlo, y dice lo siguiente, presidente. 10. Ahora bien, de conformidad con la Constitución, la Comisión Permanente, durante el interregno parlamentario, continúa ejerciendo sus funciones. Esto no implica que la Comisión Permanente tenga las facultades del Pleno del Congreso y pueda hacer sus veces, sino que está limitada a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución. Esto ya lo discutimos la sesión pasada. Efectivamente, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso de la República son órganos diferentes y no tienen las mismas competencias. Es decir, esta última, es decir, el Pleno del Congreso, no es un pleno, perdón, la Comisión Permanente, esta última, no es un pleno reducido ni tiene sus mismas atribuciones. Este es el párrafo 10 del auto emitido el 29 de octubre y que ha sido hecho público el día de ayer, presidente. Y me pide el congresista Torres una interrupción. Por favor, congresista Torres. Gracias, congresista Costa. Muchísimas gracias al congresista Costa por permitirme, porque creo que la discusión pues es necesaria e interesante, ¿no? Si bien se ha señalado, es extraño que un auto emisorio haya desarrollado esta fundamentación, vamos, tomemos ese párrafo del que se estaba mencionando, y ahí lo que yo leo claramente lo que está diciendo es, oye, no hay pleno del Congreso. No hay pleno del Congreso. No están diciendo que no hay Congreso. No hay pleno del Congreso. Lo que hay es comisión permanente. ¿De qué? Del Congreso. No hay otra. Y si nos estamos preocupando por este tema de que, oye, si la comisión permanente tiene o no tiene la facultad de requerir información, no nos hagamos tantos problemas, presidente. Porque la facultad la tenemos cada uno de los congresistas. Así de sencillo. O sea, ni siquiera tenemos que rompernos la cabeza pensando de si es que la comisión permanente puede requerir información. No. Lo puede hacer cualquiera de los congresistas. Y me parece muy bien que si acá estamos de acuerdo varios congresistas, solicitemos por escrito en un documento esa información. Yo no creo, la verdad, presidente, es que sería sumamente extraño, raro, que no vayan a respondernos, ¿no? Es una pregunta muy sencilla. Oye, ¿cómo así cambiaron de opinión? ¿Cuáles han sido las consideraciones para hacerlo? Yo no creo que en aras de la transparencia se vayan a negar a hacerlo. Yo no estoy en el uso de la palabra. No creo que se vayan a negar a hacerlo. Entonces, nuevamente, creo que hemos hecho un ejercicio interesante. Nuevamente agradezco al congresista Costa por la oportunidad de hacer una interrupción, pero las cosas en su debida magnitud. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es no hay pleno del Congreso de la República. Sí hay comisión permanente del Congreso de la República. Y lo que sí está escrito en la Constitución y no es materia de discusión, en el artículo 96, es que cada uno de nosotros tiene esa facultad de solicitar información. Y la autoridad que no entregue esa información, presidente, tendrá responsabilidad, dice
La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Y esa responsabilidad de ley, presidente del Congreso, es una infracción constitucional. Gracias. Puede continuar, congresista Costa. Presidente, me pide una interrupción el colega Flores. Congresista Clemente Flores tiene la Gracias, intervención. presidente. Presidente, acá no se está prohibiendo en absoluto que cualquier colega congresista pueda solicitar información al Ejecutivo. En ningún momento se ha limitado eso. Ustedes pueden solicitar en cualquier momento que crean conveniente. Lo pueden hacer. Es más, cualquier ciudadano de a pie lo puede hacer a través de acceso a la información pública. Y mucho más, un congresista puede solicitar información. No se limita. Lo que se está diciendo es que como comisión permanente no tiene sus limitaciones, por supuesto, en recibir el tema de revisar los decretos, pero cualquiera de ustedes pueden solicitar. Y creo que las puertas están abiertas en ese sentido, presidente. Muchas gracias, congresista Flores. Tiene la palabra para el congresista... La colega Beteta. Congresista Karina Beteta, por favor. Gracias, congresista Flores Costa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino. Sí, si bien es cierto, me sumo en lo dicho también por el congresista Torres respecto de lo que menciona nuestra Carta Magna, que es la Constitución, los deberes que nos corresponde como congresista. Y la Constitución también es clarísimo y dice que existe y no puede ser disuelto la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente se basa y tiene las mismas funciones, la de fiscalizar, la de representar. Lo único que no podemos hacer en este momento es la de legislar. Ese es el único impedimento de acuerdo a la Constitución. Y asimismo, señor presidente, decirle al congresista Flores que le entiendo que su rol aún sigue siendo difícil y tiene que tratar de dar explicaciones de los abusos que comete el Ejecutivo. Congresista Flores, no es cierto, como usted dice, que el congresista solicita en este momento a los ministros alguna información y nos los estén facilitando. No, simplemente para ellos no existe el Congreso. Y obviamente, como lo ha dicho el congresista Miki Torres, vamos a tener que denunciar en su momento por una infracción a la Constitución. Tenemos toda la documentación por la cual los ministros no están queriendo ni siquiera aceptar los documentos que se les envía. Han llegado al extremo hasta de limitar la función de representación ante un caso de emergencia, cuando se tenía que trasladar un niño de la ciudad de Huánuco a Lima para que pueda ser intervenido. Simplemente la ministra de Salud dijo que ya no existe Congreso y por lo tanto el ciudadano que llega al ministro, sí pues el ciudadano llega, no ves a los ministros, qué fácil. Entonces esa es la realidad, estamos en una dictadura, por eso yo le entiendo, usted sí seguramente tiene las puertas abiertas para entrar a Palacio, pero realmente como congresista y como Congreso no nos están brindando ninguna información y obviamente todo se dejará sentado y se harán las denuncias respectivas a quienes corresponden y a quienes siguen infringiendo la Constitución. Gracias, congresista Gino. Gracias, presidente. Congresista Costa, por favor, continúe. Gracias, presidente. Muy interesantes las interpretaciones de los colegas Torres y Beteta, al igual que de otros colegas que han hecho uso de la palabra antes, como la colega Bartra. Pero esas son opiniones a título personal, presidente. Por eso yo me quería referir al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este tema en el curso de la aceptación de la demanda competencial. Y el, digamos, párrafo 10 es muy claro en señalar que la Comisión Permanente no es el Congreso, la Comisión Permanente no tiene las mismas atribuciones que el Congreso, y ante la pregunta entonces, ¿cuáles son las atribuciones de la Comisión Permanente? Lo que dice el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, es, lean ustedes el 135 de la Constitución. Entonces, el 135 de la Constitución, y lo voy a leer si usted me lo permite, presidente, porque lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional es que las funciones de la Comisión Permanente, no en general, sino en el interregno parlamentario, son las que establece el 135 y no todas las funciones que normalmente tiene la Comisión Permanente cuando el Pleno del Congreso no está sesionando, cuando hay receso
parlamentario. No estamos en un receso parlamentario, estamos en el interregno parlamentario. Y las funciones de la Comisión Permanente en el interregno son, de acuerdo al Tribunal Constitucional, definidas por el 135. Vamos a ver qué dice el 135. El 135 dice, reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, etc. No está referido a las atribuciones de la Comisión Permanente. Segundo párrafo del 135 dice, en ese interregno, o sea, en este interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. O sea, la función legislativa pasa del Congreso al Poder Ejecutivo, de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. Eso es todo, presidente, lo que el 135 establece como funciones de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. La colega Bartra, por ejemplo, ha señalado lo que dicen las constituciones alemana, francesa, italiana, en fin, constituciones de otros países. Pero lo que dice el Tribunal Constitucional sobre nuestra Constitución y las atribuciones de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario son estas, presidente, no las que quisiéramos tener a la luz del derecho comparado. Es muy clara la Constitución y es muy clara la interpretación que el Tribunal Constitucional hace sobre la Constitución. Presidente, me pide una interrupción la colega Alcorta. Presidente, estoy tomándome la... Por recontraexcepción. Silencio administrativo positivo. Sí, pero en el artículo 35 que ha leído el congresista Gino Costa dice examinar, palabra que no podemos pasar así desapercibida. ¿Qué cosa es examinar? Revisar, chequear, mirar. Pone ejemplos que dice, cuando un paciente va donde un médico, ¿qué hace el médico? Lo examina, para ver qué es lo que tiene. Cuando uno manda a hacer un análisis, ¿qué hace el laboratorio? Examinar qué es lo que tiene. Cuando un profesor toma examen, ¿qué hace? Examinar. Examinar. ¿Qué cosa significaría examinar? Si nos ponemos en las exquisiteces de interpretar los de un lado o los del otro, qué es y qué no es lo que debe ser la permanente, esa también sería una exquisitez. Examinar, que lo dice textual y puntualmente. Examinar es hacer eso. Examinar si lo que está mandando está bien o está mal. Porque si vamos a hacerme esa parte, mejor no existimos y nos vamos a uno a tu casa. Y lo segundo, como comentario nomás, porque el congresista Costa, a quien le agradezco la interrupción, dice que la congresista Bartra ha tomado otros países, pero cuando se pretendió el cierre del Congreso y las elecciones, acá también se tomaron, y usted, congresista, fue uno de los que tomó referencia a otros países. Habló del caso de Canadá, que es un sistema totalmente diferente, el caso del Parlamento Unitario, que no tiene constitución, el tema de España. Son regímenes completamente diferentes. Es cierto, la realidad del país es otro, a diferencia de los demás. Gracias. Por favor, congresista Costa, continúe. Empiezo por el final, solo para aclarar mi referencia a Canadá. Un congresista, que no quiero recordar quién es, señaló, ¿no es cierto?, que estas cosas no ocurrían en Norteamérica. Y el caso canadiense permitía demostrar que en un régimen parlamentario es perfectamente normal, ¿no es cierto?, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, que es lo que ocurre en regímenes parlamentarios. ¿Perdón? Sí, presidente, con todo gusto. Veo que está pedido, congresista Costa. Congresista Bartra. Muy breve, presidente, solamente para recordarle al congresista Costa que ese es un régimen parlamentario. Pues nosotros tenemos régimen presidencialista con alguna figura del régimen parlamentario. No se puede confundir. Gracias. Congresista Costa, por favor, continúe. La afirmación que había hecho un congresista en ese momento es que estas cosas no ocurrían en Norteamérica, sin hacer distinción si se trataba de regímenes parlamentarios o regímenes presidencialistas. De manera que en ese contexto fue mi comentario, presidente. Pero en todo caso, regresando a mi línea argumental, lo que quiero decir es que esta distinción entre el Congreso y la Comisión Permanente es una formalidad, pero es una formalidad muy importante. Tan importante, presidente, que el día de ayer nos hemos enterado de que la notificación precisamente de este auto a la Comisión Permanente fue dirigida a usted en su calidad de presidente del Congreso. Pero la noticia que ha salido hoy día en los diarios, en El Comercio, en La República y otros, es que el Tribunal Constitucional el relator encargado de la notificación, el señor Flavio Ratti,
incurrió en error, según el Pleno del Tribunal Constitucional. Y entonces el Pleno, considerando que ese error formal era relevante, porque confundía el Congreso con la Comisión Permanente, ordenó al señor Reati que volviera a notificar en esta oportunidad ya no al Congreso, sino a la Comisión Permanente. Y a usted ya no como presidente del Congreso, sino como presidente de la Comisión Permanente. Entonces, es una formalidad, pero para el Tribunal Constitucional es una formalidad importante porque se han tomado la molestia de corregir lo que consideraban era un error del relator. Usted es presidente de la Comisión Permanente y no presidente del Congreso para el Tribunal Constitucional, nuevamente máximo intérprete de la Constitución. Y lo que dice el diario El Comercio, presidente, y sí quisiera pedirle que nos responda a la siguiente pregunta, porque El Comercio dice que al pretender corregir el error en que habría incurrido este funcionario, en base a la decisión del Pleno del Congreso, la Comisión Permanente no habría recibido esta nueva notificación. Y eso creo que sería grave, presidente, porque se trata de una notificación del Tribunal Constitucional. Y como está hoy día en El Comercio, le pediría después, por supuesto, que pudiera aclarar esto. Y si ha ocurrido eso, habría que corregirlo para que se reciba la notificación del Tribunal Constitucional. Presidente, pero siendo esta la razón formal para no sumarme a la iniciativa del colega Galarreta, hay una razón de fondo, y voy a ella y con esto ya voy terminando, presidente, porque el acuerdo de colaboración con Odebrecht es bastante conocido públicamente porque sus actores han hablado de él en gran detalle, y por ese acuerdo y por esas declaraciones sabemos que lo que establece el acuerdo, en base a lo que determina la ley 30737, que crea un fideicomiso. Recordemos, esa ley fue aprobada por nosotros hace un poco más de alrededor de un año y medio, en marzo del año 18. Y esa ley lo que establece es que si Odebrecht vende alguna de sus propiedades en el Perú, lo que se recaude por esa venta va a un fideicomiso. Y así está, el dinero recaudado por la venta de Chaquia está en un fideicomiso. Y entonces, en el marco del acuerdo de colaboración, se discute y se aprueba cómo distribuir esos recursos. Eso es parte del acuerdo de colaboración eficaz. Y entonces ahí se determina que primero Odebrecht tiene que pagar su deuda tributaria, después tiene que pagar la cuota inicial de la reparación civil con el Estado, en fin, una serie de otros pagos. Y cuando cumpla con esas obligaciones, lo que reste se le restituye a Odebrecht para pagar deudas con proveedores, deudas con terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el marco de la ley aprobada por este Congreso y en el contexto del acuerdo de colaboración eficaz, se determina qué hacer con los saldos de ese fideicomiso una vez cumplida con las obligaciones que tiene en ese momento Odebrecht. Lo único que ha hecho la jueza del caso, que homologó, o sea, que validó ese acuerdo de colaboración eficaz, es interpretar si eso es efectivamente así. La jueza ha dicho, para seguir adelante con la colaboración de Odebrecht hay que respetar el acuerdo. Y el acuerdo dice que, en efecto, esos 524 millones de soles, después de haber pagado las cosas que se pagaron con lo que resultó de la venta de Chaquia, tiene que ser devuelta a Odebrecht porque así lo establece el acuerdo. ¿Qué hubiera pasado si la jueza determinaba que eso no fuera así? Se caía el acuerdo de colaboración eficaz. Y el acuerdo de colaboración eficaz, probablemente es lo que quieren algunos, ha permitido que las investigaciones fiscales avancen como han avanzado. Y es un ejemplo para otras empresas que también se quieren acoger al mismo beneficio a cambio de colaborar con la justicia. De manera que hubiera tenido un efecto muy negativo en las investigaciones que actualmente se llevan a cabo. De manera, presidente, que eso es lo que ha ocurrido. Está en aplicación una ley aprobada por el Congreso, un acuerdo de colaboración eficaz en el cual ha participado una jueza, y en representación del Estado
un procurador, un fiscal y la empresa. Y las tres partes del acuerdo le han solicitado a la jueza que haga prevalecer lo acordado en el acuerdo de colaboración eficaz, más allá de que nos guste o no nos guste. A mí me gustaría que no le devuelvan nada. Pero si eso significa que se cae el acuerdo, entonces hay que tutelar y hay que respetar el acuerdo. De manera que, presidente, esa es la segunda razón para no insistir, porque yo creo que estos son hechos de conocimiento público. No creo que sea necesario, ¿no es cierto?, que se informe sobre esto cuando son hechos de conocimiento público. Y termino, presidente, señalando entonces que, como usted bien ha hecho, deberíamos concentrarnos en lo que hemos dispuesto esta primera parte de la reunión de hoy día, que es examinar los decretos de urgencia. Y, presidente, para que quienes no les guste la actual situación, abocarse pues al proceso electoral. Eso es lo que manda la Constitución. Si se disuelve el Congreso, entonces hay nuevas elecciones, no es una dictadura esta, porque lo sería, ¿no es cierto?, si no se convoca elecciones, que es lo que ocurrió en el 92. En el 92 le impusieron la obligación al presidente de entonces de convocar elecciones y convocó elecciones a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Nada de eso se va a hacer acá. Acá no ha habido convocatoria forzada de elecciones por presión internacional. Y las elecciones no son para cambiar la Constitución, no, son para nombrar un Congreso, ¿no es cierto?, que si está en contra del presidente Vizcarra, bueno, siga siendo un Congreso con una mayoría contraria al presidente Vizcarra. Y si no, no lo será. Pero ese es el escenario en que nos toca actuar, en el del examen de los decretos de urgencia y en el del proceso electoral, si nos gusta o no nos gusta lo que está ocurriendo en el país, pero pretender hacer desde la Comisión Permanente lo que la Comisión Permanente no está mandada a hacer, me parece que a estas alturas ya es un despropósito y creo que no deberíamos insistir en eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Rosa Bartra y la congresista Lourdes Alcorta, si usted permite. La congresista Rosa María Bartra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Presidente, en realidad yo tengo una curiosidad y por su intermedio quisiera trasladársela al congresista Gino Costa. Él dice que todos conocen el acuerdo. Yo quisiera saber si él lo ha leído, si lo ha visto, si él lo tiene, porque si todos lo conocen, entonces él lo tiene. Le rogaría por su intermedio, presidente, que nos lo haga conocer, porque hasta ahora nosotros creemos que se mantiene como secreto. Sin embargo, él ha dicho que todos lo conocen. Yo le rogaría que por transparencia ya fue homologado. Los fiscales lo ofrecieron hace tiempo, preséntelo, congresista Costa, por su intermedio, presidente. Por otro lado, y brevemente, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 134, 101 y 135, establecen las funciones de la Comisión Permanente, entre otros. Lo que hace el 135, presidente, es añadir una función a la Comisión Permanente en el interregno parlamentario, que es el control de los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo. De ninguna manera se restringe. Sería bueno que los congresistas que acá quieren restringir la labor de control, tan coherentes ellos en su pensamiento político, lean los artículos 42, 43, 44 y 46 del reglamento y los concorden con los de la Constitución Política. Presidente, no hay restricción más allá de la que nosotros nos queremos imponer por sumisión. Gracias, congresista Salazar. Gracias, presidente. Congresista congresista Salazar, ¿le da esta interrupción al congresista Costa? Lourdes Alcorta tenía la interrupción y ya, siga, el congresista Gino Corta. Después de la congresista Alcorta, usted. Claro, lo que ha dicho el señor Gino Costa hace un rato es de que, claro, con referente al fideicomiso, que si la empresa decidía vendía todas sus cosas, se iba a formar un fideicomiso para el futuro, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero lo que no se acuerda el señor Gino Costa, y estuvimos juntos, Sala Bolognesi, un día en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, Sala Bolognesi, que estuvo el señor Marcelo Cruz, de Ores, representante de Ores, nuevo, bajito, flaquito. Y yo le hice la pregunta, y la reforzó Víctor Andrés García Belaúnde.
ellos si habían sacado todos sus equipos y sus maquinarias del Perú. Y dijo que sí. ¿Por dónde? Por el Cusco y Madre de Dios. Confesó él, de boca propia, está en las actas, de que ya habían sacado toda su maquinaria. Por lo tanto, ¿qué fondo de fideicomiso podemos hacer con posterioridad con la ley presentada por el Ejecutivo? A ver, usted estuvo presente, señor Lino Costa. Marcelo Cruz respondió a Sala Bolognesi un día en la tarde de que habían sacado todas sus cosas. ¿De qué fideicomiso estamos hablando? Entonces, lo que también hay una cosa que es cierta, ¿no? Porque acá hay un acuerdo de colaboración eficaz hecho por el señor Hamilton Castro con Pablo Sánchez, vinieron a la Comisión de la Jato a los principios del bendito acuerdo secreto que ni Cristo conoce hasta el día de hoy, pero que el pueblo peruano tiene derecho a saber. Es más, hubo controversias con los fiscales Vela y Domingo Pérez con respecto a que se han dado de alma uno al otro por las discrepancias que han tenido. La verdad es que no sabemos hasta ahora quién ha tenido o quién tiene la razón, pero que se han dado los dos grupos, se han dado de alma. Tercero, acá ha habido presiones de todo, señor Flores, desde el inicio, porque el presidente, el señor Vizcarra, yo lo llamo señor Vizcarra, que creo que no tiene idea de lo que es la democracia y la tolerancia y gobernar un país, ha hecho todo bajo presión, haciendo uso y abuso de las cuestiones de confianza, dejándole al próximo Congreso y al país pésimos precedentes, antecedentes nefastos de hacer cuestión de confianza por cualquier cosa. Traigo una ley, cuestión de confianza. Traigo otra ley, cuestión de confianza. Si bien el Ejecutivo tiene prioridades y se las gale por un par de reglamento y corresponde y está bien, lo que no se puede hacer uso y abuso. Ha tenido un año a este Congreso a su disposición como si fuéramos un apéndice del poder del Ejecutivo para hacer todas las reformas que él quería. Reformas que hoy día, que fueron hechas a patadas, a presión, no se pueden aplicar. Porque la convocatoria ha sido hecha también a presión, como ha sido la Junta Nacional de Justicia, que ha sido un reverendo desastre, como todo lo que está haciendo un reverendo desastre. Pero una sola obra, ninguna. Y por último, señor Flores, porque estoy haciendo alusión a su comentario, acá no se hace lo que uno quiere o lo que usted quiere interpretar. Acá se hace lo que corresponde hacer por constitución, por reglamento, por último hasta por votación. Pero no puede usted arreglar, editar y componer que esto es así. O sea, no es como usted quiera o como yo quiera, es como debe de ser. Gracias. Congresista, tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Un par de precisiones, correcciones en realidad, lo que ha dicho la colega Bartra. Y yo no conozco el acuerdo de colaboración eficaz porque no es público, de manera que al igual que ella y todos los colegas, me guío por las informaciones que sobre el acuerdo han brindado los fiscales y los procuradores, que me parece que son informaciones bastante extensas que me permiten haber dicho lo que he dicho. Ella no estaba presente cuando yo he intervenido, no sé si me ha escuchado, pero la información que yo he presentado es información pública. Y a eso me he referido. La jueza determinará si el acuerdo se hace público o no. Depende de la jueza, que es la que ha validado ese acuerdo, y hasta ahora la jueza ha determinado no hacerlo. Pero suponiendo, digamos, que la comisión permanente pudiera solicitar que la haga pública, no tenemos atribuciones para eso. Ni siquiera el Congreso, en el pleno ejercicio de sus funciones, podría pedirle a la jueza que haga público un acuerdo que la jueza considera que no tiene que hacer público, presidente. O sea que me parece que no tiene sentido pedir información, porque la información pública que hay es suficiente para tener una posición sobre esto, y en segundo lugar no estamos en condiciones de hacer que ese acuerdo que no es público se convierta en público. Y en segundo lugar, presidente, tampoco estaba la colega Bartra cuando yo me di la molestia de leer el párrafo 10 del auto. Y el párrafo 10 del auto es muy claro en señalar que las atribuciones de la Comisión Permanente son distintas que las atribuciones del Pleno del Congreso, colega. Estoy haciendo una precisión a lo que ha dicho, y si me puede escuchar. No le interesa escuchar a la colega Bartra. Ella ha señalado hace un momento, presidente, que la referencia al 135 es porque el 135 establece una nueva función de la Comisión Permanente. No, presidente, esa no es la interpretación del Tribunal Constitucional, esa es la interpretación de la colega Bartra. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la única función
de la comisión permanente durante el interregno parlamentario, no en el receso parlamentario, no en una situación normal cuando está funcionando el pleno, no. En el interregno parlamentario, la única es la que está en el 135. Y el 135 es muy claro que esa función es la de examinar. Y una segunda eventual, en el caso de que no se convoquen las elecciones, ahí sí la comisión permanente podría convocar al Congreso disuelto. Esa es la función que le asigna el 136. Son las dos únicas funciones que tiene establecidas esta Constitución, no la alemana o la francesa o la italiana, esta Constitución. Y es esa la interpretación que hace este Tribunal Constitucional sobre la Constitución que fue, dicho sea de paso, promulgada, ¿no es cierto?, el año 93 por el régimen fujimorista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Por alusión, congresista Bartra. Gracias, presidente. Después de escuchar las maravillosas explicaciones del constitucionalista y congresista Gino Costa, que homologa un auto con una sentencia e interpreta lo que se ha dicho allí, mutilando voluntariamente y expresamente sus funciones como congresista de la República en este espacio que nosotros estamos, yo le pediría, presidente, con todo respeto, que lea la Constitución. No le va a hacer daño. De verdad, leer los artículos de la Constitución que están referidos a las funciones de la Comisión Permanente y además aquellas del Reglamento del Congreso que establecen taxativamente lo que corresponde, no le va a hacer daño, de verdad. Y más bien, además de hacerle bien, le van a hacer mucho bien a la democracia y al futuro de nuestra patria, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Milagros Salazar. Por favor, continúe. Gracias, presidente. Presidente, en relación a lo expuesto por nuestro colega, en relación al artículo 135, menciona que es la única función que tiene que hacer la Comisión Permanente es admitir los DU y trasladarlo o elevarlo al nuevo Congreso. En el artículo 135, en el segundo párrafo, yo voy a leer porque yo no encuentro aquí en donde diga que es lo único que debe ser la Comisión Permanente en el interregno. Dice, en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. No dice en ningún momento que es lo único que tiene que hacer la Comisión Permanente. Y voy a citar el artículo 101, presidente, porque tenemos que hacer pedagogía para los ciudadanos para que ellos tomen una posición propia y no inducida. En el artículo 101, los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por su número... Me han interrumpido varias veces he dado la interrupción. ¿Me puede dar una interrupción antes de que pase? Congresista Costa, ya pidió la palabra, que termine de leer y seguramente se la va a dar. Por favor, presidente, yo no he intervenido e interrumpido y pido también que por favor no me corten la idea. Y ya también le di un espacio para que él haga la réplica. En el artículo 101 dice atribuciones de la Comisión Permanente, designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República. Yo pregunto o doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si en este momento, hoy, mañana, pasado mañana o a fin de mes, el Contralor renuncia, se enferma o fallece? ¿Qué pasaría? ¿Quién asumiría el Contralor, la Contraloría? ¿No es la responsabilidad de la Comisión Permanente designar al Contralor a propuesta del Ejecutivo? Entonces, ¿cómo pueden decir que solamente nos corresponde ser una mesa de parte para los DU y luego elevarlo para el nuevo Congreso? Ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva. Lo mismo. ¿Qué pasaría si el presidente del Banco Central dimite, fallece, se enferma o está incapacitado temporalmente? ¿Quién va a designar al nuevo presidente del BCR? ¿No es la Comisión Permanente? ¿O en este interregno se va a quedar descabezado las instituciones? Aquí en esta situación que es sui generis en nuestro país, no está desarrollado estos aspectos. Por lo tanto, no solamente hay que ser restrictivos para el Congreso, porque si nosotros somos tan restrictivos y nosotros los congresistas restringimos nuestras funciones, entonces ¿de qué equilibrio de poderes estamos hablando?
Entonces, el único que tendría poder total sería el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo tiene un poder total del Congreso, entonces estamos evidenciando que hay un golpe de Estado, porque nos están restringiendo nuestras funciones. Asimismo, en el reglamento, en el artículo 44, dice: el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente y de las demás comisiones en lo que le sea aplicable, dice. En la indisolución de la Comisión Permanente, artículo 45, la disolución del Congreso por el Presidente de la República en aplicación de las atribuciones que les concede el artículo 134 de la Constitución no alcanza a la Comisión Permanente. Pero dice un aspecto en el artículo 46, dice: control sobre la legislación de urgencia en el caso de la disolución del Congreso. Durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario de la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme la Constitución política y al presente reglamento. Bien claro lo dice y lo voy a volver a repetir. Artículo 46. Durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario de la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme a la Constitución política y al reglamento del Congreso. En ningún momento en este artículo 46 dice solo va a ser lo que considere el artículo 135. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar de manera adecuada las funciones y prerrogativas de la Comisión Permanente, tenemos que leer y tenemos que interpretar el reglamento del Congreso y la Constitución. Entonces, por encima de la Constitución no están las personas, pues. Entonces, cuando nosotros hemos elevado un documento al TC para ver la constitucionalidad de la disolución del Congreso, el TC no se puede pronunciar en hechos de fondo, porque solamente está admitiendo una solicitud y no puede adelantar opinión en relación al caso de fondo. Nosotros lo que hemos pedido es si es constitucional la disolución o no es constitucional. Y dentro de esa inconstitucionalidad o constitucionalidad están las funciones que le corresponde al Congreso y las funciones que le corresponde a la Comisión Permanente. Entonces no podemos adelantar una opinión de admisibilidad como si fuera tácita cuando ya todavía está por escuchar ambas partes. Presidente, me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Por favor, congresista Luz Salgado. Sí, muy breve, señor presidente, y gracias, congresista Milagros Salazar. Solamente para decirle que hay varios expertos ya que han dado su opinión sobre este espacio en el que muchos todavía ingresan en dudas. Y dice, para resumir, lo único que no puede hacer la Comisión Permanente durante el interregno parlamentario es legislar, porque carece de facultades para ello. No puede asumir función alguna del Pleno, por lo tanto no puede interpelar ni censurar ministros ni crear comisiones investigadoras. Pero sí puede y debe realizar todas y cada una de las demás tareas y funciones que expresamente le asigna nuestra Constitución, como el procesamiento de las denuncias constitucionales, la aprobación de créditos, habilitación y transferencia de partidas, y si se diera el caso, la designación y nombramiento de casos de vacancia de los cargos de director de CR, de superintendencia, seguros, AFPs. No somos una mesa de partes y tenemos que cumplir nuestra obligación. El gobierno no tiene la capacidad de negar a la Comisión Permanente absolutamente nada que no opte por negarse a sí misma. Y aquí vemos que varios ya se han mutilado, se han cortado las manos, los pies, se están cerrando la boca y ni siquiera están leyendo lo que la Constitución nos está permitiendo. No somos mesa de parte, ¿no? Y negar esto es decir que el antagonismo político no puede cerrarnos, no puede cerrarnos. Gracias, congresista Milagro. Puede continuar, congresista Salazar. Gracias, presidente. Entonces tenemos que analizar en toda su integridad y en todo su contexto, y para eso han admitido
esta solicitud para ver la constitucionalidad y la no constitucionalidad. Entonces, presidente, cuando algún colega parlamentario dice que aquí los integrantes de la Comisión Permanente han aceptado esta disolución del Congreso y que ahora, de caras a estas elecciones, la ciudadanía y la gente, el pueblo, va a elegir y va a decidir quiénes son sus representantes, sí, pues, cuando me conviene, ¿no? ¿Y por qué no han aceptado la representación y el voto popular del Parlamento de 2016-2021? Ahí sí no deben respetar la decisión del voto popular de la ciudadanía. Entonces, lo que nunca han respetado, presidente, este gobierno de facto y sus aliados, es la democracia de nuestro país, cuando la ciudadanía votó por las diferentes fuerzas políticas para que estén representadas en el Congreso. Y como no asimilaron el número de representaciones de las diferentes bancadas, entonces por eso empezaron a dinamitar el Congreso, empezaron a desprestigiar al Congreso, empezaron a desprestigiar a las fuerzas democráticas. ¿Para qué? Para que haga una nueva elección y para que ellos sí pues tengan una mayoría, ¿no? Y los que defienden esta interpretación del interregno parlamentario, ¿quiénes son, presidente? ¿No es la izquierda? ¿No son los socialistas radicales que quieren una agenda constituyente? ¿No son los que están trabajando, los que decían que nosotros éramos ganapanes? ¿No son los ganapanes, la bancada ganapán que está trabajando en este momento en el Ejecutivo? ¿No querían que se cierre el Congreso porque se gana 15.600 y ahora como asesores ganan 25.000 soles? ¿Asesor 2 con todas las gollerías? O sea, querían que cierre el Congreso para ganar más. Para eso querían que cierren el Congreso. Querían que cierre el Congreso para que su enamorada o la novia esté trabajando como en la prefectura de Lambayeque. ¿Para eso han querido que cierre el Congreso? O sea, todos los que defienden a este gobierno de facto tienen familia en el gobierno. ¿Eso es coherente? ¿Eso es ético? ¿Cómo puedo yo defender a alguien? ¿O cómo puedo criticar a alguien si yo tengo acá familiares dentro del Ejecutivo? Claro, pues, eso sí no sale en la prensa, eso sí no sale en los medios, ¿no? Y todavía tiene la señora Montenegro, que ha sido congresista, claro, pues ahora se va. Ahora supuestamente su estrategia es decir, yo no estoy con APP, ¿no? Ahora renuncio para que no vinculen al partido APP, que ha sido funcional al gobierno todo este tiempo, y si hay responsabilidad, no solamente hay responsabilidad de este Ejecutivo, sino también hay responsabilidad compartida con los de izquierda y con los de APP, porque han cogobernado, han tenido un premier que fue el que articuló para la vacancia de PPK. Y este premier tiene sus audios y tiene una colaboración eficaz donde ha recibido plata. Y ahí la señora Montenegro no renunció, ahí no se indignó, ahí venía a votar todavía inclusive acá al Congreso. Cuando tenía 2 congresistas que estaban con sentencia, tampoco renunció, no se indignó. Cuando hay denuncias del señor Richard Acuña, cuando hay renuncias del señor Acuña también papá, que ha recibido financiamiento, que Fabre ha sido el asesor de campaña, que tiene relación con Odebrecht, ¿qué cosa ha dicho? Ahí no se indigna, ¿no? Y todavía tiene la frescura de decir que ella podría pagar 1.000 millones de soles más, 10.000 millones, ¿no? 10.000 millones a Odebrecht para que diga la verdad. Yo también quiero que se sepa la verdad. Claro que sí, como cualquier peruano que se indigna. Quiero saber qué cosa ha pasado, a quiénes financiaron, a quiénes corrompieron. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que ahora que Barata supuestamente va a hablar acá en diciembre, del 11 al 13, a ver si la Fiscalía me escucha, pues, ¿no? Y hace unas preguntas. ¿Cómo financiaron la campaña a los Acuña? ¿Qué pasó con Fabre? ¿Qué pasó con las obras en Lambayeque, en Trujillo, cuando eran gobernadores regionales sus familiares? ¿Qué pasó con la empresa CIM, Vizcarra, consorciada y socia de Odebrecht? ¿Qué pasó con Casa? Esas preguntas quisiera que la Fiscalía lo haga. Ahí sí podría decir que efectivamente estamos pagando para que nos digan la verdad.
¿Pero eso ustedes creen que van a preguntar ahí? No, no van a preguntar absolutamente nada de ello. ¿Qué va a pasar con la señora Susana Villarán? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con los regidores que votaron? Dicen que los regidores no tienen la culpa. Ella es la única responsable, ¿no? Con su mano derecha. ¿Y qué? ¿Los regidores para qué lo eligen? ¿No es para hacer control político? ¿No es para hacer fiscalización? ¿Qué hicieron los regidores? ¿No dijeron que ponían las manos por Susana Villarán? Entonces, ¿ustedes creen que este regalito de 524 millones a Odebrecht es para que digan todo? Totalmente falso. Los 524 millones es para comprar el silencio de Odebrecht corrupta. ¿Para qué? Para que no suelten, pues, lo de Richard Acuña, para que no suelten de APP, para que no suelten lo de Susana Villarán, para que no suelten la empresa de Martín Vizcarra. Para eso es, para taparles la boca. Entonces, cuando un congresista dice que esta ley fue aprobada por el Congreso, sí, pues, fue una ley aprobada por el Congreso, pero ¿quién lo elaboró? Fue el Ejecutivo. Y ahora sabemos que el Ejecutivo, donde estaba PPK, Martín Vizcarra, Villanueva, están metidos con Odebrecht, pues. Por eso quisieron una ley a su justa medida. Y la responsabilidad era que ellos, al desarrollar el reglamento, tendrían que poner los candados correspondientes, que no lo pusieron. Entonces, no nos echen la responsabilidad al Congreso, que somos los responsables de este proyecto de ley. Porque yo también inclusive presenté un proyecto de ley donde decía que aquel colaborador eficaz que mienta, que oculte, que demore, que retrase cualquier información en relación a estos sobornos, tenía que ser revocado su beneficio. Pero, ¿quién se opuso? ¿Quién se opuso? ¿Ah? El señor Gino Costa se opuso a este proyecto que yo presenté. ¿Se opuso? ¿Quién más? El señor Arana, que ya se fue. ¿Quién se opuso más? La señora Glave. Ahí están los videos, ahí están los audios que quedarán en la historia. Que se opusieron al proyecto que yo presenté. Y el congresista Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, tampoco lo puso en agenda. Mandé 3 documentos, 3 oficios, para que lo agendara y para que lo discutiéramos y para que se dictaminara. Pero nunca lo puso en agenda. Claro, pues, porque era del Ejecutivo. No le convenía. O sea, una empresa que miente, o sea, le vamos a beneficiar todavía, devolviéndole los 524 millones. ¿Y cuánto nos va a pagar de indemnización, supuestamente, o de reparación civil? 610 millones. ¿No es casi igual? Y todavía en 15 años. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué han aprobado? ¿Qué ha aprobado la jueza? Ha aprobado devolverle al toque, en un solo bloque, en un solo pago, 524 millones. Y ellos nos van a devolver 610 millones en 15 años, en 15 cómodas cuotas, sin interés. A ver, ¿eso es lógico? Al final todo se sabe. Al final todo se llega a saber. Y que esto quede escrito en la historia de nuestro país, en la historia del Congreso. Que aquellos que se arropan en la lucha contra la corrupción son los que están bañados de corrupción. Podrán utilizar los medios de comunicación, podrán utilizar todos los aparatajes para decir que ellos son los luchadores de la corrupción, pero al que no podrán engañar es a su conciencia, porque la conciencia no engaña, la conciencia no se le paga, a la conciencia no se le da pues obritas, ¿no? A la conciencia no se le da cupos, a la conciencia no se le da trabajo a los familiares. La conciencia juzgará a cada uno. Y yo tengo esperanzas de que en algún momento se sepa quiénes verdaderamente son los corruptos, quiénes verdaderamente están trabajando en pared con esta empresa Odebrecht. Y ahora, ¿no? Había un dicho que decía una congresista, Odebrecht pone y saca presidentes. Yo hoy día digo,
Odebrecht pone y saca congresistas. Eso es. Odebrecht pone y saca congresistas. Odebrecht pone y saca jueces. Odebrecht pone y saca fiscales. Odebrecht pone y saca policías. ¿Sí? Presidente, así que yo me auno a ese pedido para pedir información en relación a ello en esa votación, y en votación democrática veremos si se pide esta información o no se pide esta información. No nos van a restringir en la función que nos corresponde. Pero también a la vez, presidente, quiero hacer otro pedido, porque la mayoría de los medios no ha hecho eco de esta denuncia gravísima, que siempre se decía, que siempre se sabía, pero no habían evidencias, ¿no? La semana pasada, un general ha denunciado los ascensos y fraudulentos que ha habido en la policía, y hasta ahora sigue el ministro Morán. ¿Será porque es funcional a Martín Vizcarra? ¿Será porque, no pues, no hay tanques, pero sí hay policías pues que no nos dejan entrar acá al Congreso? Por eso que lo protege, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta denuncia gravísima donde hay audio? Donde hay audios, donde no han participado la Junta para seleccionar y para ascender a esos policías, y estaban pidiendo que los firmen. Ahí nadie ha dicho nada. Todo el mundo calladito. No sé qué pasa. El señor Gino Costa, que está acercando a la PNP, no dice nada, no defiende a nadie, ¿no? Y a un periodista también lo están arreglando. ¿Y por qué digo, presidente, de esta denuncia? Porque he mandado yo un documento. Cuando me enteré inmediatamente, cuando me llegaron la información a mi despacho, inmediatamente he pedido información. Entonces, cuando el congresista Clemente Flores dice, pueden mandar información, pueden hacer pedidos, y el Ejecutivo está ya no responderlo, eso es totalmente falso. No responden absolutamente nada. He mandado varios oficios, más de 30 oficios, y no me están respondiendo, porque dicen que no hay Congreso. Entonces, esos oficios que nosotros estamos enviando van a ser evidencias para que se puedan procesar a estos funcionarios que no respetan las funciones y prerrogativas del congresista. Y como a mí no me responden, presidente, es así, por eso que yo pido a usted, como presidente del Congreso, que haga suyo este pedido de información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué funcionarios se están investigando? ¿La Fiscalía, la Contraloría? ¿Qué está pasando? Yo no he escuchado ningún pronunciamiento del señor Martín Vizcarra frente a esta denuncia. Él que dice, y es el abanderado de la lucha contra la corrupción, el abanderado de la transparencia. ¿Dónde está la señora Gloria Montenegro? Que mira al frente, pero no mira en su casa. Hay que limpiar la casa del Ejecutivo, porque la corrupción no está en el Congreso. La corrupción está en el Ejecutivo, porque ahí se hacen obras. Y esto de Odebrecht, ¿dónde pasó? Pasó en el Ejecutivo, no en el Congreso. Si hay algún congresista que tiene alguna inconducta o ha cometido un delito, hay que identificarlo, individualizarlo, procesarlo y sancionarlo. Pero no puedes decir pues que todo el Congreso es de lo peor. Eso no es así. Entonces, aquí tenemos que tocar para que al menos los medios de prensa que están en este momento, al menos lo transmitan a la ciudadanía, porque esto no sale, pues, presidente, en los medios. Todos los medios están concertados con el mismo titular, con el mismo mensaje. Y eso no puede ser, presidente. Entonces, yo también, me llama la atención, presidente, me llama la atención que en un partido que va a candidatear esté el hermano del señor Vela, donde este partido está siendo investigado, o hay denuncias o hay evidencias de la concertación, que han recibido dinero del extranjero, donde hay varias denuncias. ¿Para qué lo estoy llevando al hermano del fiscal abanderado de la lucha contra la corrupción? ¿Para protegernos? ¿Para que me dé una ayudita? ¿Es correcto eso? ¿O porque ya también hay denuncias de los proyectos de Lambayeque y Trujillo, donde se ha financiado, donde Odebrecht ha financiado? Entonces hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes. ¿Lucha contra la corrupción o es para blindajes? Gracias, presidente.
Por alusión, congresista Luis Iberico. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de la República. Yo lamento estas expresiones que ha tenido la congresista con respecto al partido Alianza para el Progreso, y al respecto creo que hay que hacer algunas precisiones con tranquilidad, con bastante calma y ponderación. Primero, sobre el congresista Villanueva. El congresista Villanueva, cuando surge esta gravísima imputación de probable corrupción, pidió licencia a la bancada y la licencia se le fue concedida de inmediato. El congresista Villanueva no es de Alianza para el Progreso. Él llegó como producto de una alianza con su movimiento regional. El congresista Villanueva, cuando decide ser presidente del Consejo de Ministros del señor Vizcarra, del mandatario Vizcarra, no tuvo que pedirle permiso al partido porque no pertenece, ni perteneció, ni pertenecerá a Alianza para el Progreso. Tampoco actuó de acuerdo con el partido cuando recolectó las firmas para pedir la vacancia del expresidente Kuczynski. Firmas que, por supuesto, Fuerza Popular le dio generosamente y que precipita, por supuesto, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Vino acá el señor Vizcarra, ya ungido como presidente de la República, y su bancada aplaudió de pie y con fervor y entusiasmo al Martín Vizcarra, del cual hoy día están denostando. Como también aplaudieron de pie cuando el juez Concepción Carhuancho sometió a prisión condicional, algo con lo cual he manifestado en más de una oportunidad mi absoluto desacuerdo, a los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. Prácticamente hicieron un héroe popular de un juez que hizo uso y abuso, como lo está haciendo con Keiko Fujimori, de la prisión condicional. Así que el señor Villanueva, como primer ministro, o su decisión de asumir la presidencia del Consejo de Ministros, fue una decisión suya y quizás ante su movimiento regional. Y cuando estuvo allí, por supuesto, estuvo de licencia frente a la bancada parlamentaria. En cuanto a la congresista Gloria Montenegro, ella ya renunció al partido. Y Gloria Montenegro, señor presidente, aceptó el cargo de ministra sin hacer ninguna consulta a Alianza para el Progreso. Fue su decisión personalísima. Y por supuesto se le dio licencia para que ejerza su cargo de ministra, pero no con la aceptación del partido político. Yo debo recordar que, por el contrario, Alianza para el Progreso, con Richard Acuña, quien también ha sido mencionado aquí, perteneció a la mesa directiva que presidió Fuerza Popular. Y fue con los votos de esta bancada, yo todavía no estaba aquí en el Congreso, que Fuerza Popular llega 2 veces a la presidencia de esta mesa directiva. Y ahí estaba el señor Richard Acuña. Y ahí sí todo era abrazos y besos. Ahora se le está cuestionando duramente cuando no está aquí presente. Seguramente él en su momento sabrá responder directamente a la congresista que le está haciendo estas imputaciones. Y sobre Odebrecht, señor presidente, no hay una sola imputación, no hay un solo testimonio, no hay un solo indicio que el dinero sucio de Odebrecht haya entrado a la campaña de Alianza para el Progreso, como sí lo hay, desgraciadamente, para Fuerza Popular. Así que a nosotros no nos metan con Odebrecht, porque no tenemos nada que hacer con esta empresa. Y por el contrario, también tenemos, y se ha expresado a través de uno de nuestros candidatos al próximo Congreso, una preocupación por lo que está ocurriendo con la devolución de los 500 millones de soles a esta empresa. Pero repito, acá no hay ninguna imputación de dineros de Odebrecht a Alianza para el Progreso. Así que, dejando aclaradas estas cosas, señor presidente, le agradezco que se me ha dado la oportunidad de hacer esta interrupción por alusión y creo que la sesión tiene que continuar bajo su presidencia, señor congresista. Muchas gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Le había solicitado la palabra el congresista Presidente, Flores. yo quiero de principio saludar la actitud de la presidencia de la comisión, dado que es lo que esperábamos que el día de hoy se pudiera instalar para entrar básicamente al tema del examen de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo bajo el mecanismo a través del cual tiene que gobernar.
Y en ese sentido, también agradecemos la designación para ver este decreto de urgencia 006, para lo cual ya hemos establecido, se convocaría el martes 12 de noviembre a las 9 de la mañana para presentar la propuesta que se nos ha encargado y establecer el debate y los acuerdos que pudieran señalarse. Presidente, este alargamiento de la reunión obviamente se debe a un pedido que hizo el congresista Galarreta y sobre el cual, presidente, en última instancia, incluso el congresista Iberico permitió que se pudiera identificar nuestras inconsistencias e incoherencias políticas y parlamentarias respecto a cómo es la dinámica del Congreso. Yo lamento, presidente, que en el Congreso ahora estemos viviendo todavía el luto del cierre del Congreso. Y claro, a algunos aún nos pesa mucho y está bien, tal vez necesitamos algo más de tiempo para procesar este luto congresal, mucho más aún si algunos nos podemos sentir más o menos responsables de haber llevado al Congreso a esta situación. Creo que, presidente, estamos aún siendo testigos del síndrome de la negación de a dónde hemos conducido al Congreso de la República. Y eso es absolutamente bien delicado, presidente. Hay curiosidades incluso que se han señalado, presidente, respecto a que podemos acusar a un congresista o a otro de que no defiende al Congreso y no defiende la institucionalidad del Congreso, cuando hemos sido responsables de destrozar la institucionalidad del Congreso, amparados además en una obsesión de pretender ser gobierno sin haber ganado las elecciones. Y entonces, presidente, aquí tenemos que ser bastante claros y enfáticos en señalar que el Congreso es responsable y se ha ganado a pulso propio el cierre del Congreso. Y hoy estamos entrando en una lógica de interpretación incluso constitucional de cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras competencias. Me está pidiendo una interrupción el congresista Flores y la congresista... Por favor, congresista Flores, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Primero, presidente, para rechazar algunos comentarios de la congresista Salazar referente a la prefecta en la región Lambayeque. Presidente, es mi región y yo sé las personas que trabajan para el gobierno. Quiero deslindar cualquier vínculo personal con la prefecta regional. Y por otro lado, presidente, de verdad, me da pena que una mujer denigre la imagen de otra mujer, en ese sentido, ¿no? Si ella está asumiendo esta responsabilidad, es por sus cualidades, por su profesionalismo, y es decisión del Ejecutivo, en este caso del presidente, si le da esa responsabilidad o no, porque es un cargo de confianza. Por otro lado, presidente, he podido escuchar acá un poco que tratan de querer dar a entender que el Ejecutivo es el que está prohibiendo que este acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía tiene que ver. Este es un tema, presidente, que si algunos colegas me gustaría que lean un poco el tema del decreto legislativo 1301 referente al tema de la colaboración eficaz. Es la Fiscalía y el colaborador eficaz que firman un acuerdo, no entre el Ejecutivo en ese sentido. Y es el Poder Judicial que valida ese acuerdo. Y en ningún momento dice que tiene que hacerse público. Entonces, ¿se imagina, presidente, que cada caso tiene que ser ventilado y que la población tenga que conocerlo? Entonces, porque está en un proceso de investigación y es la estrategia de la Fiscalía